Y bueno, creo que ya es las 1 minuto en punto, entonces vamos a arrancar y sé que también hay otras personas que nos van a acompañar a medida del transcurso de la sesión. Primero le doy las gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy. Mi nombre es Yalexis Barr y hago parte de la organización Transforming Cleft. Y hoy queríamos estar en este espacio para poder hablar un poco acerca de un tema que es bastante interesante y es un caso de estudio de nuestros colegas en el norte de Argentina de parte de la organización Simisumac. Ahí alcanzan a ver mi diapositiva. Bien, sí. Súper, bienvenidos. Bueno, entonces, brevemente les voy a comentar acerca de la agenda de hoy. Verónica, de parte de la organización Simisumac, nos va a hacer compartir el caso de estudio de ellos, de cómo han podido potenciar y establecer alianzas con los educadores a través de unos talleres que les han dado acerca del tema de la fisura. Entonces, la primera parte va a ser la presentación de Verónica y la segunda parte que está abierta para todos es para que podamos hacer preguntas o comentarios o discusión y que también nos den su perspectiva acerca de este tema, si hay una idea que les surge, si tienen una pregunta para Verónica o incluso su equipo para que también lo haga. Verónica va a presentar hoy, pero ya nos saludó también. Hay otros 2 miembros de su equipo presentes. Está una mamá, que es la coordinadora del grupo de padres, y también Xiomara, que es la psicopedagoga. Y pues como lo prometido, esta sesión va a tener una duración de 60 minutos, entonces después tendremos más oportunidades de seguir conversando. Primero, pues les quiero presentar a Verónica. Verónica es licenciada en Comunicación Social con orientación en Comunicación Organizacional. Y Verónica es uno de los miembros fundadores de la organización Simisumac. Y pues ya les hablará un poco acerca del trabajo que ellos hacen. Llevan más de 11 años trabajando en esta causa o este tema de la atención a las fisuras. Y actualmente Verónica, como en todas las organizaciones pequeñas, tiene varios roles. Entonces, tesorera, también encargada de comunicación social y es la coordinadora de proyectos para la organización. Y ahora voy a dejar de presentar yo y le voy a ceder la palabra a Verónica, que nos va a compartir su presentación. Y recuerde que si les surgen preguntas puntuales o hay algo en particular que lo están pensando, lo pueden dejar escrito en el chat y lo revisitaremos una vez en la segunda parte de la discusión. Y estamos atentos entonces a Verónica. Hola, ¿Listo? buenas Listo. tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar compartiendo este espacio y sobre todo a Alexis por nos darnos la oportunidad de seguir difundiendo y hacer conocer lo que hacemos en Simisumar. Bueno, ahí voy a compartir pantalla. Eh, Ahí la vemos, Verónica. Bien. Bueno, el título es Estudio de casos, educación inclusiva para pacientes con FLAP a través de la formación docente educadores. Nosotros aquí en Santiago del Estero los llamamos docentes, más que nada. Y bueno, nosotros este, en Santiago del Estero tenemos un contexto diferente, un contexto especial, vamos a decir así, en cuanto a lo que es la atención y cómo estamos formados, porque venimos de un proceso de cambios y de reestructuración por las políticas del país. Entonces, trabajamos, si bien es cierto, en los hospitales no contamos con todos los especialistas. Por eso siempre nos falta como alguna patita para poder trabajar. Y nosotros trabajamos en un hospital que se llama CEPSI. En el CEPSI contamos con psicopedagoga, contamos con la cirujana y con la trabajadora social, pero nos falta lo que es la fonoaudióloga y la psicóloga.
que hemos lo puesto ahí en la diapositiva, y la psicopedagoga lo ponemos también porque es alguien que se ha incorporado hace poquito a trabajar con nosotros desde el hospital, que antes tampoco lo teníamos. Entonces, a través de CIMI, lo que hemos hecho es ir incorporando a estas profesionales, a estas especialistas, para que puedan trabajar con nosotros y poder ofrecer otro tipo de seguimiento al tratamiento de cada uno de los chicos con fisura. Bueno, nuestro equipo interdisciplinario está formado por Carolina Crámaro, que es la cirujana, por la odontóloga, que es Carolina González, Carolina Pereira, que es la trabajadora social, por Xiomara, que es la psicopedagoga, Mariana Mancilla. Mariana no trabaja con nosotros en el hospital, pero sí en CIMI. Después tenemos a los fonoaudiólogos, que son Andrea Gallardo y Tiago Abaca, que tampoco forman parte del hospital, pero sí están incorporados en lo que es la asociación. El profesor es Leonardo Acosta, que él se dedica a todo lo que son los talleres de coro. También tenemos a Soledad Díaz, que es la coordinadora de los papás. Después tenemos a Luz Miranda, que es estudiante de la licenciatura en nutrición y que se ha incorporado este año también como voluntaria de trabajo. Y bueno, la última soy yo, que es por parte de lo que es la coordinación del proyecto, que la fisura no nos separe, con el que venimos trabajando desde el año 2011, 2011, no, 2021, perdón. Y bueno, más o menos aquí les quería mostrar todo lo que nosotros desarrollamos en lo que son los talleres. Tenemos el taller de coro, este es un taller con los papás, bueno, Luz dando el taller de nutrición, las consultas, también tenemos lo que es el taller para las mamás, que en un tiempo hacíamos actividades con salida laboral, que esto nos permitía que las mamás puedan tener un ingreso, y aparte estos talleres también servían como algo terapéutico porque las mamás podían contar sus experiencias entre ellas. Bueno, aquí están cada uno de los profesionales haciendo sus actividades. Después tenemos actividades generales en las que nos han invitado a participar, más que nada con el coro. ¿Cómo comenzamos a pensar a lo que son las capacitaciones docentes? Nosotros venimos trabajando con el proyecto Lo que las fisuras no nos separe en etapas. La fase piloto, que la comenzamos allá por el 2021, la idea era trabajar sobre bullying, porque en tiempo de pandemia había muchos chicos tenían acoso en la escuela y también en las redes sociales. Entonces, por eso empezamos a pensar en lo que es esta temática de bullying. Con lo que veníamos trabajando y pensando ya en la nueva fase, veíamos que si bien es cierto, habíamos visto procesos de lo que era el bullying, trabajar sobre la autoestima de los chicos y también trabajar con los papás sobre esto, teníamos que trabajar en cómo hacíamos para incluir a estos chicos en la sociedad, en su comunidad. Entonces, pensamos en hacer talleres literarios, talleres de coro, SICUS, que les permitiera hacer otra actividad y también con esto demostrar a la sociedad que solamente es una fisura, es una cicatriz que no les impide hacer otras cosas. Entonces pensamos que estos chicos a través de estas actividades podían salir a la comunidad y mostrarse. Por eso pensamos en la apertura de los públicos. ¿Cuáles eran nuestros públicos pensados? Eran sus compañeritos del colegio, los del barrio, y también empezamos a pensar en los docentes. ¿Por qué? Porque el bullying lo venían recibiendo en las escuelas. Entonces, hacemos la primera capacitación docente en la que invitamos a todos los docentes, la abrimos a todos los docentes de todos los niveles y modalidades. Esa ha sido nuestra primera experiencia. Después empezamos a ver cómo esto había repercutido y bueno, en la fase 2 trabajamos talleres para padres de 0 a 1, un año, y de 1 año a 5 años. También teníamos lo que es coro, lectoescritura,
que es lo que venimos desarrollando hasta el momento. Y también hemos pensado en una segunda capacitación docente, que es lo que después les voy a ir comentando, pero esta capacitación docente era específicamente para los docentes de nuestros niños. La primera ha sido como más abierta al público y en esta segunda hemos pensado trabajarla sobre los docentes de los chicos con FLAC. Bueno, esta es una foto de una de las capacitaciones docentes. Este, bueno, ahí como les contaba, o sea, cómo surge la idea de capacitación docente. Porque decíamos, bueno, teníamos que trabajar sobre el ámbito donde los chicos estaban recibiendo el bullying. Entonces, ¿cómo hacíamos para que podamos llegar a los docentes? Bueno, decíamos una capacitación, pero ¿cómo hacemos para que los docentes participen de estas capacitaciones? Porque era algo diferente, era una patología, no teníamos todo lo que son los conocimientos pedagógicos, entonces empezamos cómo podíamos hacer. Entonces se nos ocurre que a través del puntaje docente iba a ser uno de los llamadores para que participen. Por eso recurrimos al Ministerio de Educación, la provincia, averiguamos bien cuáles eran los requisitos, cómo hacíamos para tener ese puntaje, para que las docentes después puedan tener ese puntaje para presentar en la Junta a la hora de presentarse para los cargos. Bueno, entonces empezamos desde o sea, cero, porque veíamos cómo teníamos que organizar las capacitaciones, porque el Ministerio de Educación nos pedía que realicemos un proyecto. Este proyecto tenía que tener como estructura una introducción, o sea, o sea, empezar a contar un poquito de qué se trataba esa capacitación, la fundamentación, el por qué lo queríamos hacer, cuál es nuestro objetivo general, o sea, a qué apuntábamos y los objetivos específicos, bueno, pensar qué detalles o qué aspectos íbamos a trabajar durante esa capacitación. Bueno, definir nuestros destinatarios. Como nosotros tenemos diferentes edades, entonces hemos visto que teníamos que trabajar en todos los niveles, desde el preescolar, porque tenemos chicos muy chiquitos, entonces desde 3 años. Entonces pensamos trabajar preescolar, lo que es la primaria, secundaria, si bien es cierto no eran muchos, pero sí trabajar eso, y las modalidades, porque algunos de los chicos tenían algún síndrome, entonces teníamos que trabajar también sobre esas modalidades. ¿Cuál iba a ser la metodología de trabajo? Lo pensábamos como talleres, en la que sea unida y vuelta también con los docentes. Pensar cuál iba a ser el lugar de la jornada, pero también teníamos que tener en cuenta o sea, a qué cantidad de gente apuntábamos, y de acuerdo a eso elegimos el lugar. Gracias a Dios teníamos un lugar ya que es la biblioteca donde realizamos los talleres y que tenía un espacio bastante grande en lo que nos permitía hacer las jornadas. Definir el horario, porque teníamos que tener una cantidad de horas para que nos puedan dar la resolución. Teníamos que tener más de 6 horas para que nos puedan otorgar un puntaje mínimo. El recurso humano, ver de todos nuestros profesionales con quién íbamos a trabajar, con la psicopedagoga, la fonoaudióloga, con los papás, con los cirujanos, porque todos han intervenido en lo que son las jornadas. ¿Cuáles van a ser los recursos materiales? ¿Qué es lo que podíamos entregar a los papás? Habíamos pensado en folletería, de qué es la fisura, este, después hemos tenido así información básica para darle a los docentes, también los certificados, tener armado un programa de capacitación, o sea, ir detallando cuáles van a ser los horarios. Porque todo esto teníamos que presentarle al Ministerio de Educación para que nos diera el puntaje. Y también lo que sí teníamos que enviar a ellos todo lo que es el currículum de cada una de las personas que iban a disertar. Entonces todo eso tenía que acompañar a un correo electrónico
para que ellos nos puedan emitir una resolución en la que indicaba que nos otorgaban el puntaje docente. No nos decían qué puntaje, porque eso se determina al final, cuando los docentes van y presentan, junto con lo que es la evaluación final, que es último que hacemos durante la jornada de los talleres. Le hacemos unas preguntas básicas sobre lo que se había desarrollado durante todo lo que es la jornada. Estas son fotos variadas de los dos talleres. Ahí podemos ver lo que es la acreditación, los talleres, cuando se han hecho las actividades, y las fotos grupales y las diferentes capacitaciones, porque hemos tenido dos. Este, y bueno, durante estas experiencias de lo que son los talleres, nosotros también habíamos pensado en que, además de contarle a los docentes de qué se trataba lo que es la fisura y dar todo lo que son las características del bullying, porque la psicóloga se encargaba de eso, de contar cuáles son las características, cómo tratar, cómo intervenir cuando haya casos de bullying. Pues los cirujanos han contado su experiencia de que lo que es la fisura, lo mismo la fonoaudióloga y la psicopedagoga han ido trabajando eso con los docentes. Pero también teníamos que ver cómo hacíamos que participen los papás. Nosotros tenemos papás que son docentes en todos los niveles. Entonces, era aprovechar a estos papás docentes para que cuenten su experiencia, las dos miradas, ¿no? La mirada como papá y la mirada como docente. Entonces, ellos se han organizado para contar sus experiencias y, bueno, decir cómo lo vivían cada uno como papá y cómo ellos se iban integrando con los docentes de sus hijos, porque había mamás que contaban sus experiencias y le prevenían al docente de lo que podía pasar cuando tiene la cirugía, si tenía que faltar por algo. Entonces ellos lo vivían de otra manera, es todo ese proceso. Entonces ellos contar cómo había sido esto, de vivir, de vincularse más que nada con el docente de sus hijos. Bueno, nosotros al iniciar lo que son las jornadas, nosotros le preguntamos a todos ellos cuánto sabían de lo que era FLAP. Y muchos no conocían lo que es la fisura, otros conocían más que la cicatriz. Este, Había un gran desconocimiento sobre lo que era la fisura y lo que era la duración del tratamiento. Entonces, nuestro primer sondeo era ese, ver cuántos sabían de lo que era la fisura. En el primer grupo que teníamos, como eran papás de diferentes modalidades y algunos nunca habían tratado con pacientes fisurados. Entonces, otros decían que para ellos era el labio leporino, y tampoco sabían cuáles eran las terapias y cuál era el rol que nosotros esperábamos de ellos, o sea, cómo actuaran como docentes. Por eso, más o menos, eso es un porcentaje que hemos marcado, o sea, de lo que hemos hecho ese sondeo en la primera capacitación. Era un 50% ese desconocimiento sobre la fisura y la duración del tratamiento, un 40% desconocen los aspectos en que se localizan las terapias de fono y cuál es el rol esperable de cada uno de los docentes. Y un 10% que decían que sí sabían lo que era FLAP, pero lo conocían como labio leporino. Otra de las preguntas que realizamos es porque, como veníamos trabajando sobre lo que es bullying, si conocían cuáles eran las características o cómo detectaban ellos que los chicos estaban sufriendo ese bullying. Y el 80% de los docentes decía que no, que desconocían
pero sí que prestaban atención, pero que no, ellos no veían y no sabían bien cuáles eran las características a las que tenían que este, tener más atención sobre lo que era el bullying. Un 10% conocía las características de los niños ante situaciones de bullying, que era lo mínimo, y un 10% tenía familiaridad de algunos conceptos de qué hacer y cómo actuar en casos o situaciones de bullying. Eh, para nosotros, los beneficios, ¿por qué valía la pena formar docentes? Porque esta capacitación nos había demostrado que iba a ser, que la primera ha sido una iniciativa muy valiosa y con un impacto real. Con ellos hemos mejorado el acompañamiento escolar de los pacientes, ha habido un fortalecimiento del vínculo familia, escuela y con el equipo de salud. ¿Por qué decimos esto? Porque durante la capacitación los docentes han sacado muchas dudas y los profesionales han brindado sus teléfonos para que después puedan comunicarse. Y ha habido algunos que sí se han comunicado con las especialistas para poder trabajar con este chico con fisura. Eh, Mayor apertura e interés por parte de las escuelas. Este, el año pasado nos ha invitado a una escuela a contar sobre lo que es el FLAP. Y también, bueno, el fortalecimiento del equipo. ¿Por qué? Porque nosotros, entre nosotros, hemos generado otro vínculo con el docente, además de poder conocer más la realidad, lo que es el niño dentro de lo que es el aula. Si bien es cierto, los profesionales trabajan en lo que es el consultorio, hay un después en el que tiene que haber un feedback. También nos ha servido estas capacitaciones para poder hacer conocer cuál es el rol de Simisumac en la comunidad, de difundir más qué es lo que hacemos. Eh, Pensaba que poner una frase era muy trillado, entonces digo, ¿cuáles son los conceptos que nos ha llenado a nosotros y que nos ha fortalecido y que nos ha acompañado durante estas capacitaciones? Porque pensar en la primera, que ha sido solamente para grupos de diferentes modalidades, la segunda lo pensábamos ya para los chicos, entonces hemos sondeado, hemos realizado la investigación, por así decirlo, de cada uno de los niños, a qué escuela concurrían y cuál era el docente que tenían a cargo. Entonces, era comunicarnos con el docente y invitarlo para que asista a la capacitación. Y esta segunda capacitación le hemos llamado puentes educantes. ¿Por qué? Porque queríamos generar ese puente con el docente. Por eso decimos que formar docentes para nosotros no ha sido solamente dar herramientas de lo que es el bullying, cómo trabajar con los chicos, sino el atender puentes y tejer una red de apoyo, porque hay que mirar de ambos lados, o sea, no solamente a la hora de la consulta, sino también el cómo los chicos lo viven en la escuela, porque a lo mejor están con el miedo, a lo mejor no quieren participar, y esos son muchos detalles, por así decirlos, que es lo que venimos trabajando con Xiomara en lo que son los talleres. Por eso, aunque todo exija esfuerzo, porque es un esfuerzo diario de todos los profesionales, es de los papás que nos acompañan, el de ir viendo y tener esa demanda de ellos, de decir, bueno, mira, mi hijo le falta esto, o cómo avanzamos, eso nos dice que nuestro esfuerzo vale la pena y vale la pena siempre. Bueno, ha sido así cortita como para que ustedes puedan realizar todas las preguntas que quieran, si reforzar algún concepto, tampoco los quiero abrumar con todo esto, pero sí, o sea, es contarles nuestra experiencia, cómo lo hemos vivido y qué es lo que venimos realizando. Gracias, Verónica, excelente. Y bueno, esto concluye nuestra primera parte, que es la presentación de Verónica.
Y me parece súper interesante que nos cuentas, Verónica, cómo esta ha sido una evolución para ustedes, porque inicialmente intentaron o hicieron un taller inicial con unos objetivos específicos y después se dan cuenta que hay esa evolución de profundizar más en el segundo taller. Entonces, da a entender que esto fue como un proceso donde ustedes fueron aprendiendo poco a poco cada uno cuáles eran como las áreas a profundizar o donde reforzar. Entonces, eso me parece algo que se puede rescatar. Y bueno, nos dejan una pregunta en el chat, Verónica, y perdón que tengo. Lo siento, ok, creo que ya. Verónica, te voy a poner en mute un minutico y cuando vayas a responder ya te dejamos, ¿listo? Ok, perdón, disculpa, listo, esto siempre pasa. Bueno, entonces decía Verónica que hay una pregunta que nos han dejado en el chat y pues conozco con más detalle también cómo ha sido este proceso porque lo he visto, digamos, desde el principio. Pero Itzel nos pregunta desde Chiapas si ustedes tuvieron algún dato estadístico o pudieron tener como una herramienta que les dijera dónde estaban esos pacientes que les estaban haciendo bullying o cómo pudieron ustedes identificar entonces pues que les surge la idea y también hacia dónde enfocar este esfuerzo de estos talleres a los docentes para trabajar el bullying. Nosotros, durante los primeros talleres que veníamos realizando, este, en lo que trabajábamos sobre bullying, en lo que íbamos trabajando lo que es el autoestima, y teníamos reuniones periódicas con los chicos los fines de semana o días de semana. Entonces, cada vez que alguno de los chicos volvía de la escuela, nos había pasado con dos adolescentes que justo que le tocaba venir al taller, la nena viene llorando porque había sufrido acoso escolar en la escuela. Entonces, la psicóloga ha hecho el acompañamiento de esta nena, de esta adolescente, y ha ido trabajando. Entonces, de acuerdo a eso, en lo que se venían charlando con los papás, íbamos viendo cuántos de nuestros niños que iban justo a este grupo que estábamos trabajando en ese momento, cuántos de esos niños sufrían bullying. Entonces, hemos trabajado con estos chicos, el psicólogo ha ido trabajando lo que es el proceso, sumando otras herramientas a lo que venían desarrollando las actividades. Entonces, es como que ahí también surge esa idea de que teníamos que mirar a nuestro otro público, que eran los docentes, para evitar que el niño se sienta mal, que venga llorando a las terapias, o que pueda también en ese trabajo de lo que es la autoestima, poder socializar con sus otros compañeros, porque muchas veces que el niño tiene miedo de hablar o de pasar al frente, porque los mismos compañeros a lo mejor lo confunden con el bullying porque le hacen burla, porque a lo mejor le ha errado en el resultado, porque ha dicho mal la palabra. Entonces, también eso era desmitificar era, o sea, qué es bullying y qué no. Entonces, trabajar sobre eso. Claro. Hola. Adelante, Patricia, ¿tienes una pregunta o Ah, comentario? sí, no, no, me parece re lindo, muy interesante. Qué suerte que lo pudieron poner en práctica y que hayan concurrido muchos docentes. Yo soy docente ya jubilada y en realidad el bullying, que ahí preguntaban recién de Chiapas, creo, cómo habían detectado quiénes sufrían y quiénes no, a veces es muy difícil de poder detectar eso. Pero sí creemos que en nuestros niños y niñas siempre algo, como a cualquiera, ¿no? A veces sin tener ningún rasgo diferente, capaz que también haya chicos que hacen bullying. Pero me parece que aunque no lo sufran el bullying, me parece que está muy, muy valioso esta intervención con los docentes y los docentes, porque esto que en el primer cuadro que mostraron, si conocían o no sobre FLAP, me parece muy valioso que los docentes sepan lo que es el FLAP
y que puedan trabajar con esos alumnos. Porque a veces, bueno, como decían recién, por ejemplo, nosotros acá en Argentina, en Rosario, teníamos una nenita también que lloraba porque la propia docente no la dejaba leer, porque tenía miedo de que los chicos la carguen. Entonces, me parece muy, muy bueno. Nosotros teníamos también un proyecto muy parecido, muy, muy parecido, que lo tenemos ya escrito y todo, pero nunca lo pudimos llevar al Ministerio de Educación porque el año pasado, por ejemplo, que fue cuando lo hicimos, bueno, la provincia nuestra vive de paros en paros, entonces nunca era el momento oportuno. Y este año, bueno, también arrancamos con otras actividades y va quedando, pero la verdad que creo que todos los docentes de todo el país y de todos los lugares donde haya algún chico con FLAP tendrían que conocer y de qué manera manejar, ¿no? Esta patología. Muchas gracias, Patricia. Y a propósito del comentario también de Patricia, Verónica, quería que ahondaras un poquito en este momento de cómo fue, digamos, ese proceso que a veces puede parecer un poco burocrático. Porque, digamos, antes de esta charla le hablaba con Verónica acerca de cómo fue todo, qué fue lo que pasó. Y a veces uno se imagina, uno piensa que es como que tengo que tener un contacto dentro de la oficina de tal para que me presten atención, porque si no, no me van a prestar atención. Y a veces funciona en muchos ámbitos así. Pero Verónica me dijo que en realidad el contacto que ellos tenían solo le dio la información. Esto es lo que tienen que hacer, A, B, C, y entiéndanse ustedes a ejecutar y a hacer todo lo que necesitan hacer. Entonces, si nos puedes contar un poco más, Verónica, de cómo fue ese proceso de pronto burocrático y también de qué forma se animaban ustedes de no desfallecer mientras o cuánto tiempo les tomó que les pudieran aprobar el curso para que le dieran los créditos, porque eso creo que es el factor como Claro, que les dio el plus. Mm. sí, sí, seguro. Mm. Nosotros lo que es, o sea, cuando nos dan todos los requisitos, armar el proyecto, tener los Mm. currículum, todo esto lo mandamos vía correo electrónico. O sea, no es que teníamos que ir a la oficina, dejar nada en papel, todo era correo electrónico. Y lo que sí nos habían dicho es que teníamos que esperar 15 días, o sea, que siempre la jornada había que ser pensada dentro de los 15 días que ellos tenían para emitir la resolución. Ujú. Pero por ahí un poco pesada, entonces mandaba a preguntar si ya estaba la resolución, y hasta que me la mandan, porque la resolución es digital, nos mandan la resolución digital y después nosotros lo que sí hemos hecho es imprimirla para entregarle a los docentes, porque hay algunos que, había docentes que eran del interior, entonces, para como para poder que tengan el papel y evitar el correo electrónico por ahí el wifi o lo que sea, porque esta resolución, aparte que el papel les servía junto con la evaluación, más la resolución, tenían que llevar al ministerio cuando ellos pidan los cargos. Pero sí, Claro, durante 15, o sea, los días que nos daban eran 15 días. bien. E Y ellos incluso nos también el decían, tiempo que les tomó a ustedes, perdón, preparar el proyecto en sí, porque pues le dieron todos los requisitos, ¿cierto? Pero así como nos compartías que desde el inicio desearon involucrar a todo su equipo de Simizuma desde todas las disciplinas para que participaran en este taller y también para que pudieran participar en el diseño del taller. Entonces fue un tiempo, si nos puedes decir en total, como de inicio a fin, Vero, ¿cuánto tiempo les tomó para tener una idea o una referencia? alrededor de 20 días en lo que, o sea, a ver, 10 días para armar porque nos juntábamos periódicamente. Íbamos armando hasta que, bueno, decidimos cuál va a ser el tema, o sea, qué es lo que se va a hacer y viendo las duraciones de cada uno como para que, son 10 días previos a lo que teníamos que hacer el envío de lo que es el proyecto, hasta que definimos bien quién eran los docentes, hasta que Te hago una podía preguntita. reunir. Sí. ¿Y qué día fue? ¿Un día de trabajo, o sea, un día laboral, o fue un sábado? Porque eso también a veces puede ser un inconveniente.
No, ha sido día laboral ha Claro. sido, día laboral, O sea, porque aquí en Santiago aprovechan la jornada para salir de la escuela. le daban Te dan después del horario permiso. de trabajo. Sí, sí, sí. Mientras lleven la certificación, pueden, ¿cómo justificar? Lo mismo, por Claro, ejemplo, para los disertantes, en el caso que teníamos nosotros los docentes, papás docentes, nos pedían que tenía que aparecer en la resolución para que le otorguen el permiso o esa comisión de servicio claro, que tenían. Entonces, el papá docente que ha claro. participado en la capacitación sí o sí tenía que aparecer en esa resolución. Claro, claro, Entonces, porque hay algunos artículos que te permite eso y nosotros acá, por ejemplo, los docentes tienen presentismo, o sea que si faltan un día le descuentan, pero con resolución pueden, claro. Gracias. Y le voy a dar la palabra ahora a Mariana, que también apoya el equipo de Simisuma, que quieres hacer una contribución. Sí, Alexis, hola, ¿qué tal? Sí, creo que tu pregunta iba, Vero, en relación al tiempo, digamos, total que nos ha tomado la cuestión de ir armando esta idea y el proyecto, no solamente el proyecto para presentar en el ministerio, sino el total. Creo que ha sido por fases dentro del proyecto general, en donde hemos ido viendo cómo hacer para fortalecer en los niños y adolescentes que teníamos dentro de los talleres y como objetivo de nuestros talleres, todo aquello, toda aquella herramienta que pudiera ayudarles a ellos a que ellos mismos pudieran poner límite a toda situación de acoso o de burlas. Entonces, por eso trabajamos con el tema de levantar su autoestima, con el tema de la comunicación asertiva, con la situación de cómo resolver sus conflictos, eso dándoles herramientas a ellos. Y esas mismas herramientas del otro lado para los papás. Es decir, mostrarles cómo la sobreprotección, por ejemplo, no ayuda, sino que no les está dando esos instrumentos que necesitan ellos para hacer frente a esas situaciones. Una serie de temas que hemos ido trabajando. Y a la vez decíamos, bueno, nos falta otra pata que era esto justamente de trabajar con los docentes. Y otra cosa que también ha sido muy importante es que las invitaciones han ido también para los profesorados, porque considerábamos muy importante dar elementos y también un poco de teoría a los chicos que están estudiando para ser docentes, ¿no? Que generalmente muchas veces tanto temas como discapacidad o alguna neurodivergencia no necesariamente son tomados con mucha profundidad en muchas de las materias o espacios curriculares de las carreras. Así que también hemos tenido estudiantes de profesorados de docentes, lo cual ha sido muy interesante. Eso. Gracias, Mariana. Y antes de darle la palabra a Rosaura, de pronto nos puedes ayudar con una pregunta técnica en el chat. Mariana, pregunta a María Carmen Pamplona desde México si dieron estrategias específicas para los diferentes roles del bullying y si en algún momento incluyeron o piensan incluir el resto de los compañeros. En realidad, explico la situación que tenemos. Nosotros trabajamos en la ciudad capital de una provincia bastante grande en extensión. Nuestros niños, que eso también de lo que podemos ir haciendo, porque alguien también preguntó en relación a estadísticas, de lo que vamos haciendo en la base de datos es generalmente cuando nacen o cuando vienen a las cirugías. Con lo cual, el tema es que estos niños muchas veces vienen, como vienen de distancias lejanas y muchas veces no tienen recursos económicos, a veces vienen puntualmente para esa cirugía y después es como que perdemos un poco el contacto porque no necesariamente vienen para los tratamientos integrales, o sea, fonoaudiología, psicología, psicopedagogía, lamentablemente. Entonces, esas escuelas nos quedan lejos y pensábamos, ¿cómo hacemos para dar respuesta o para tener ese contacto con ese docente que está muy lejos? Muy lejos hablo de, no sé, tenemos gente desde 150 kilómetros en adelante. Entonces, gente que viene toda la noche en colectivo para poder asistir a un taller o a los tratamientos. Entonces se complicaba esto. Entonces decíamos, ¿cómo hacemos? Y bueno, intentamos comenzar por esta parte. Yo he estado en el segundo de los talleres,
que era más que nada lo que de las ciudades que son más cercanas, digamos. O sea, la invitación estaba hecha para todos. Tenemos muchos chicos en Ciudad Capital o en la ciudad de La Banda, que es cercana, digamos, también. Pero bueno, no podemos por ahí acceder tanto a otras partes de la provincia. Por eso es que era un poco complicado. Sí habíamos pensado en algún momento, pero también depende de nuestros recursos, en algún momento por ahí ver y decir, bueno, a ver, nodo capital, podemos tratar de llamar gente que esté en esta escuela, en esta, en la otra, de estas localidades. Vamos a ver hacia dónde está otra ciudad importante del interior como para poder ir y llamar a los otros docentes de otros niños que anduvieran por allá, digamos, por otros lugares, y nosotros ir hacia ahí. Nos ha pasado en el último taller de padres, por ejemplo, que hemos tenido que hacer con videollamada, poder dar esa accesibilidad a una mamá que también estaba en el interior del interior. Entonces, se complica un poco eso por ese lado, ¿no? O sea, los niños nos implicaría a nosotros como otra etapa en donde se pueda mover el equipo a cada una de las escuelas. Y bueno, a veces también nosotros trabajamos en otros trabajos, y entonces, bueno, hay que ver la manera, hay que ver la manera de poder llegar, o aunque sea de a uno, porque a veces quieren y tienen necesidad de estrategias específicamente psicopedagógicas, a veces psicológicas, a veces de la fono, y bueno, entonces como que hay que ver cómo hacer. Por eso es que tratamos de hacerlo, este, en general, todas las soluciones que tratamos de dar deben ser no individuales, por eso pensamos en cosas más bien grupales, ¿no? Entonces, bueno, esto era una de las alternativas. Gracias, Mariana. Mm. Y creo que también es de rescatar que de pronto hay que empezar por algo, ¿no? Entonces, así como dicen, bueno, no podemos abarcar toda la provincia, pero podemos de pronto apoyar a estos pacientes que están cerca de la capital y ese es un primer paso para incursionar. Y ahora le quiero dar la palabra a Rosaura Rodríguez, que nos está acompañando desde Bolivia y tienes la mano levantada. Rosaura, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, sí, principalmente me parece muy interesante el trabajo que han hecho. Contar una experiencia que nosotros tuvimos también aquí en la fundación y tenía una consulta más. Eh, Habíamos implementado un proyecto que nosotros hemos trabajado como con estos talleres de información para que conozcan sobre la FLAP, cuáles eran los tratamientos, pero con los estudiantes, ¿no? Para crear empatía. El objetivo en realidad del proyecto era crear empatía en la población para que cuando en algún momento vean a un niño con fisura, un adolescente, un compañerito, pues ellos sepan cuál es el proceso que ha pasado este niño y sientan más empatía y sean un poco más bondadosos con, en este caso, con el paciente, ¿no? Ese proyecto se ha trabajado, pero igual, ¿no? Es una problemática que se lleva de muchos de nuestros pacientes acá en Bolivia, es que muchas veces los profesores son los que crean esa discapacidad a los niños, ¿no? La mamá viene y te dice, no, pero es que en el colegio me han dicho que mi hijo es discapacitado porque no puede hablar bien. Entonces, por eso me parece muy interesante hacer este tipo de orientaciones, talleres de capacitación con los profesionales para que entiendan lo que es la patología, la FLAP. A lo que he entendido sobre la exposición y mi pregunta va a esto es, cuando van a hacer los talleres identificando a este niño que ha sufrido bullying, que es el paciente, van al colegio, se reúnen con todos los profesionales para hacer el taller de capacitación, hacen lo que es la capacitación y cuando cambia de contexto este niño y sigue pasando la misma situación, ¿cómo es que se trabaja o que se vuelve a hacer la capacitación para el mismo niño, digamos, o se vuelve a asistir a otra institución para volver a dar la capacitación o ahí queda? Nosotros el año pasado hemos focalizado en los docentes de cada niño. En este año tenemos pensado también trabajar nuevamente con los docentes, pero le queremos dar otro tipo de orientación más allá de lo que es el bullying, sino agregar otros aspectos, porque hoy nuestra psicopedagoga lo que está haciendo es un acompañamiento a los niños y también los papás dándoles tips para que ellos puedan seguir en sus casas porque está detectando ciertas fallas
que los quiere trabajar juntos. Entonces, estamos viendo cómo vamos a ir armando esta capacitación, porque obviamente algunos docentes cambian año tras año, otros se mantienen. Hay algunos docentes que quedan con el niño 2 años o 3, entonces la idea es esta, ir viendo ahora cómo trabajamos. En uno de los talleres, Xiomara ha trabajado preguntándole a qué escuela iban, viendo detalles de que empiecen a contar un poquito cómo es su contexto escolar. Y bueno, y ahora estamos viendo, o sea, cómo en los informes de cada niño vamos a ir viendo cómo trabajamos justamente con esto, de acuerdo a lo que sea la evaluación de cada uno. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir armando la capacitación docente. Ahí le voy a dar pie a Xiomara como para que ella más o menos cuente cómo sería esto de la capacitación docente pensada para este año. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Xiomara, soy la psicopedagoga de la asociación. Bien, como venían comentando, aquí la capacitación docente que realizaba la asociación era centrada en relación al bullying. Hoy por hoy, de acuerdo a lo que los chicos han comentado y cómo la asociación viene haciendo ese seguimiento, parece que los casos no han disminuido. Ya no centramos la problemática en el bullying, sino más que nada una capacitación pedagógica que esté orientada justamente a estrategias pedagógicas, donde los docentes sepan cómo llevar lo que son los procesos de lectura y escritura con los chicos, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario. Porque yo este año he empezado en lo que son los talleres de lectoescritura desde febrero hasta junio. Y aquí veníamos con una baja motivación en lo que son justamente los procesos de lectoescritura, y esto se veía bastante, porque los chicos disfrutaban quizás otras actividades más de socialización, de dinámicas donde ellos puedan presentarse, donde puedan jugar, pero llevándolos ya a lo que era la lectura y la escritura, había como cierto rechazo y fastidio. Entonces en esto era buscar diferentes estrategias, tratar de que ellos también en el juego, en diferentes cartillas adaptadas, vean que pueden llegar a evolucionar en lo que son los justamente procesos de lectura y escritura. Hemos venido trabajando muy bien, hemos visto evolución en lo que es la lectura de los chicos. Sí, tenemos que seguir trabajando porque en lo que es la lectura en voz alta siguen habiendo desafíos, en eso de que quizás no quiero que me escuchen, que me vean, mientras menos muestro mejor. También hacemos preguntas de, como decía Vero, de la escuela, y es como que ellos manifestaban no querer ir, y quizás ni siquiera estamos centrando ya la problemática, ¿no? En esto de hay burlas, sino de que tanto me involucra el docente y que tanto sabe que quizás yo no puedo hablar o no quiero leer porque realmente hay una vergüenza o un miedo que estoy sintiendo. Entonces es como empezar a empoderarlos a los chicos y a los papás también, porque cuando hablamos de los datos que hemos trabajado dentro de lo que es lectoescritura, mucho la presentación personal, que ellos empiecen a manifestar opiniones. Qué tan importante es, ¿no? Escucharlos hablar, decirles, bien, qué bueno que has participado, son gestos que hacen. Y quizás desde estas situaciones áulicas no estaría pasando, entonces los chicos como que no quieren asistir tanto a la escuela, o cuando yo les preguntaba, bueno, ¿cuáles son sus materias favoritas? Cuéntenme, siempre lo que es educación física, las artes, entonces lo otro ya no tanto. Pero bueno, porque tiene que ver, incide esta dificultad en la comunicación que tienen, que también por consiguiente es una dificultad en lo que es la lectoescritura. Entonces la capacitación pedagógica va a ser más orientada a lo que son las estrategias. Aquí en nuestro país tenemos una ley que yo, si bien quiero hablar de adecuaciones, quiero hablar mucho de la inclusión escolar. ¿Sí? Tenemos la resolución 311/16 que nos habla de configuraciones de apoyo que tiene que realizar el docente con niños que tienen algún diagnóstico, ¿sí? Que están insertos en lo que es el sistema educativo. Entonces, ahí vamos a hablar sobre las barreras del aprendizaje.
y que muchas veces los docentes no son conscientes de que ellos son una barrera para el aprendizaje de los chicos también. Quizás no lo hacen intencionalmente o quizás piensen que de esos niños se tiene que encargar una maestra integradora, pero aquí siempre el responsable es el docente del aula, ese es el verdadero integrador. Entonces, Perdón, tratar de las barreras, sí, Xiomara, que te voy a perdón. interrumpir por el cuestión de tiempo, ¿no? Pero sé que tienes mucho para compartirnos acerca y es interesante ver ese enfoque, digamos, desde la educación y desde la pedagogía, que también me parece, pues, como dices, el maestro se puede volver un obstáculo para el desarrollo del niño y que muchas veces no es ni siquiera es bullying, sino de pronto el niño tiene una dificultad con el habla, le cuesta leer en público, se está como tratando de proteger al no exponerse y cómo manejar ese tema. Y pues solo quería agregar también que va un poco de acuerdo a una pregunta, un comentario que nos dejó Diego en el chat, porque él estaba, digamos, este trabajo que nos están compartiendo hoy es acerca del trabajo con los docentes. Pero la pregunta de Diego va enfocada a qué otro trabajo hacen ustedes en la escuela o ya sea con los padres, preparando acerca de cómo va a responder el niño cuando le hagan preguntas de pronto de sus compañeritos de la escuela acerca de su condición de FLAP. Entonces, si de pronto, y sé que ustedes han trabajado en eso, como que tengan un libreto, si es apropiado a la edad, entonces si alguien del equipo nos podría hablar un poquito de eso. No sé, o sea, no tenemos, no se ha trabajado pautas como para dar respuestas específicas a esto, sino que cada uno de los, o sea, hay chicos que saben qué van a responder, hay otros que a través de su inocencia lo van respondiendo. Creo que Este, más que nada no hacemos una cuestión de generalizar, ¿no? Sino que va con una respuesta como del caso a caso. Cómo se va construyendo en los grupos por ahí entre los chicos cuando van manifestando sus cuestiones, han ido surgiendo, a veces, como decía Vero, algunas respuestas espontáneas que eran muy jocosas a veces también, y otras formas en donde los mismos chicos van comentándose y hablando de eso, que es exactamente lo mismo que sucede en el grupo de padres, en donde se va fortaleciendo a través del compartir la experiencia, ¿no? De lo sucedido, y eso los va fortaleciendo a ellos también como para poder también hacer frente a la mirada del otro, ¿no? Sobre su hijo, a las preguntas que la misma familia tiene, y esto se va a curar, como por ahí a veces les dicen, cosas por el estilo. Pasa exactamente lo mismo con los chicos, con los niños, y depende en cada edad, ¿no? Por eso creo que vamos al uno a uno más que tener o un libreto establecido que les enseñamos a cómo responder. Me parece que va por una construcción más bien colectiva e individual. Muchas gracias. Sí, gracias Mariana. Y es que me acuerdas de una pacientica que tuve la fortuna de conocer con Cristian y nos contaban que creo que había empezado kinder o algo así. Y esta pacientica pues tenía su cicatriz de la fisura del labio. Y entonces nos contaban que cuando los compañeritos le dijeron, pero tu boca está rota o algo así, y la respuesta de ella fue no. Mi doctora me dijo que ya me arregló, yo estoy bien, entonces yo no tengo ninguna boca rota, ¿cierto? Entonces de pronto no fue como un Tal libreto de cual. palabra por palabra, ¿cierto? Que repitiera la paciente, pero ella ya interiorizó ese mensaje que ustedes habían hecho y han estado trabajando de que entiendan que de pronto hay una diferencia, pero que aceptamos la diferencia y que también la diferencia o la fisura pues fue intervenida, digamos, y que si ella se sentía bien, o sea, si uno se siente bien, no importa lo que le digan, ¿cierto? Así es. Así es, esa Mía es un gran personaje, que es la paciente que había dicho esto, y lo que también la mamá se trabaja junto con los docentes que tiene Mía, porque ella va, o sea, antes de que inicie las clases, ella le cuenta a la docente qué es lo que tiene Mía. Y como para que sepan si la Mía tiene que ir a algún tratamiento, entonces la docente ya va sabiendo que tiene que ir a una cirugía o que tiene que hacerse
o que tiene que ir a alguna consulta en particular, por si tiene que faltar o por si que ha habido algo. O sea, Mía, por ejemplo, también, Mía, que es un gran personaje, una vez andaba con una placa, un tutor, entonces ella lo ha asociado con la dentadura postiza de la abuela. Entonces era todo entre los compañeros, que les contaba y les mostraba. Entonces ella lo toma a modo gracioso y lo va sobrellevando. O sea, que no le afecta demasiado el tener la fisura. Y que eso nos demuestra que, o sea, en la inocencia de los chicos, cómo va creciendo también esto, ¿no? Y cómo ella le va contando en su forma particular a sus compañeritos lo que tiene. Gracias, Verónica. Y como para ir cerrando, y yo sé que quiero aprovechar que está Soledad con ustedes, Soledad es una mamá de un paciente, y si le podíamos dar un minutito a Soledad para que de pronto nos diera como su perspectiva o su respuesta de por qué ella se interesó en apoyar a Simisumac o hacer parte de este equipo y estas actividades. Porque si bien ya el hijo de Soledad es un paciente que pues está más grandecito, ya no está de pronto en tantos tratamientos, es una líder dentro del equipo. Entonces, si nos puedes hablar en un minuto, Soledad, por favor. Quería hacer hablar nomás. Bueno, Bautista ha nacido con doble fisura. No tengo nada para mostrarles ahora de Bauti, pero sí lo conocen. A modo de agradecimiento, porque mi hijo está bello, yo me siento como con la necesidad de devolverle un poco de todo lo que se ha hecho con mi hijo. Quiero que todas las mamás puedan como yo he podido, que no las trunque nada ni nadie, que todos podemos, siempre digo que cada niño y cada mamá somos únicas. No todas las problemáticas son iguales, no hablamos particularmente por nadie, siempre hablamos como mamá, como únicos, como hijos únicos de su problemática. Yo estoy casada prácticamente con la asociación, necesito devolverles todo lo que hicieron, el acompañamiento del equipo, todo lo que hacen. Necesito estar con las mamás, necesito acompañarlas. Yo me llena el alma acompañarlas a las mamás. Yo he pasado por lo mismo, he pasado por 4 cirugías con Bautista. Sé lo que cada mamá siente, sé lo que cada niño siente, porque su última cirugía de Bautista ha sido a los 10 años y se sufre muchísimo en cada cirugía. Imagínate, nosotros sufrimos más porque nos sentimos prácticamente en el lugar de nuestros hijos, pero estoy devolverle la asociación a la doctora Crámaro, a los profesionales un poquito de todo lo que hicieron y lo que hacen todos los días por nuestros niños. Muchas gracias, Soledad. De verdad que ha sido muy interesante este espacio. Le quiero dar las gracias al equipo de Simisumac por su generosidad de acompañarnos hoy en este estudio de caso y lo que espero es que sea una iniciativa, como les decía en la invitación, que los haya dejado pensando, ¿no? Que los diferentes equipos desde Chile, en otros lugares de Argentina, desde Bolivia, ¿qué podemos nosotros tomar de lo que escuchamos hoy y que podemos empezar a actuar desde nuestros centros o con los pacientes que tenemos cerca? Hay muchas palabras de felicitaciones en el chat, por esto les animan. Y pues por último, antes de finalizar, solo quería recordarles de nuestra plataforma Circle, donde allí podemos continuar la conversación. Allí fue donde he publicitado este evento de hoy. Allí van a poder dejar sus preguntas si tienen otras ideas o preguntas más específicas. Allí está Verónica y también ella las va a poder resolver. Entonces es solo que se registren al círculo de profesionales y de allí en el Circle app hay un espacio que es solo para Latinoamérica y allí pues se pueden sentir libres de participar y opinar en español.
Y por último, les quería dar las gracias. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos en esta hora con nuestros colegas desde el norte de Argentina y de verdad que pues a mí me gusta mucho poder que entre todos podamos compartir, ¿no? Y ver qué estrategias han funcionado en un lugar, que podamos prestar elementos de esos para otros centros. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su generosidad, por compartir acerca de sus experiencias y espero verles en la plataforma Circle con todas sus preguntas o comentarios o ideas que les surjan después de esta sesión o esta conversatorio con el equipo de Simiso.